presentamos 24 Horas Central. Muy buenas noches, martes 5 de julio. Revisemos de inmediato los principales titulares de la jornada. La abultada pensión de 5.200.000 pesos de una ex subdirectora técnica de Gendarmería ha detonado una verdadera controversia política. Y esto también porque la mujer es la esposa del presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade. Y el padrastro de Erika Olivera salió de Chile tras conocerse las denuncias en su contra de abusos sexuales en contra de la deportista. La Fiscalía está analizando la posible prescripción de los delitos. Y el bicampeonato de La Roja logra una nueva víctima. Se trata de Gerardo Martino, quien renunció a la banca argentina, lo que se suma ya al alejamiento de Messi y a toda la crisis que vive el AFA. Y hoy, en Reportajes 24, los esperanzadores testimonios de chilenos que luchan contra el cáncer con una nueva terapia. Conozca los tratamientos que buscan vencer la segunda causa de muerte aquí, en nuestro país. Comenzamos de inmediato con las noticias. Más de 5 millones de pesos de pensión. Una cifra muy alejada de la realidad de los jubilados chilenos, que generó coletazos políticos y judiciales. La ex subdirectora técnica de Gendarmería, Miriam Olate, esposa del presidente de la Cámara, Osvaldo Andrade, recibirá todos los meses ese dinero gracias al sistema de IPRECA, que considera solo los últimos 6 sueldos para calcular la pensión. Que se pida perdón. El diputado Andrade observaba paciente la conferencia de los diputados Coloma y Asbun. El tema le era sensible en lo personal. El gremialismo calificaba como irregular el proceso que llevó a la periodista Miriam Olate, esposa de Andrade, a jubilarse con una pensión de 5.200.000 pesos. Sus 21 años en Gendarmería le permitieron retirarse a través de DIPRECA, que determina las pensiones de manera muy distinta a las AFP. No hay fondo personal, sino que se promedian los últimos 6 sueldos para entregar una pensión de por vida. A unos meses de haber asumido el nuevo gobierno, hay un reajuste gigantesco de un sueldo que se transforma posteriormente en una pensión de más de 5 millones de pesos. La UDI apunta a la fluctuación en los sueldos de Olate. Al final del gobierno de Sebastián Piñera ganaba cerca de 1,5 millones, pero a partir de julio de 2014 comenzó a recibir sueldos que oscilaban entre los 3.200.000 hasta los 5.900.000 pesos en septiembre de 2015, mes en que se concretó su retiro. Terminó en un cargo de subdirectora técnica producto de un concurso público de alta dirección pública. A mí me causa extrañeza que el diputado Asbun haga un punto de esto, porque yo personalmente me encargué de explicárselo en alguna ocasión y él se disculpó conmigo en aquella ocasión. Esta es una canallada, porque si me quieren afectar a mí, díganmelo a mí. Pero recurrir a mi familia es lo más condenable y más canalla que puede haber en la política. En todas las reparticiones públicas existe un tope de pensión cercano al 1,5 millones de pesos. Hasta 2015 los funcionarios de Gendarmería estaban exentos de ese límite. De hecho, la pensión de Olate fue aprobada por la Contraloría. Me parece fantástico tener una pensión así. Y por supuesto que me da vergüenza por las pensiones que tienen la mayoría de los chilenos. Me da vergüenza, pero es lo que me tocó. Que la Contraloría no encontró que había ningún mecanismo de irregular. Ese es el reproche. No sé cuál sería el reproche, que alguien sepa cuál es el momento que tiene que jubilar. Según expertos, una pensión de más de 5 millones está lejos del alcance en el sistema de AFPs. Para que una persona tenga una pensión de 5 millones, más de 5 millones de pesos, yo tendría que haber depositado sobre los 1.400 millones de pesos. Se da el caso de que podría haber manipulaciones para que en el último tiempo los sueldos fueran incrementados en demasía. Por lo mismo, la Contraloría decidió incluir a Gendarmería en el tope de 1,5 millones a partir de junio de 2016. La UDI acusó a Andrade de votar a favor de una solicitud formal de la Cámara para que la presidenta Bachelet elimine nuevamente ese límite. Y nosotros entregaremos los antecedentes como corresponden para que determine la responsabilidad que corresponda. Me someto a la comisión que quieran, pero que extraña argumentación. Yo en esa sesión, y lo explicité, no estuve. Abrí la sesión y me retiré. Es parte de la canallada, ¿se da cuenta? Y mire cómo se pusieron nerviosos cuando me vieron. La versión de Andrade fue ratificada por la Secretaría de la Cámara. Se produjo el error de que aparece votando el presidente en circunstancias que no estaba en la sesión. No partió de la sesión, no estuvo en ningún momento de la sesión. De hecho, estaba en la Comisión de Hacienda, por lo que nosotros hemos podido determinar. El diputado Espinosa, que estaba presidiendo la sesión, tiene que haber pasado a llevar el botón de afirmativo. Por su parte, 74 funcionarios de Gendarmería que se retiran este año presentarán un recurso de protección para evitar el tope impuesto por la Contraloría.
Su abogado acusa además que una funcionaria que se retiró junto con Miriam Molate en octubre de 2015 no habría recibido su pensión completa. Existe una ley. Ellos pueden acceder a unas pensiones que son específicas, ¿ya? Que son especiales, pero que también son especiales en razón del trabajo que ellos desempeñan. Un debate que recién sale a la luz, después de años de jubilaciones lejanas a la realidad de la mayoría de los chilenos. En este gobierno no vamos a hacer nuevas reformas tributarias, señaló el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, al referirse al financiamiento de la gratuidad universal. El secretario de Estado además señaló que serán los chilenos los que decidirán a futuro si los recursos comprometidos para este ítem se usan para educación superior u otras necesidades que tenga el país. Con la carga tributaria actual es posible financiar cierto avance en gratuidad. Cuando el proyecto de reforma a la educación superior llevaba menos de 24 horas en el Congreso, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, protagonizó uno de los debates del día luego que relativizara el cumplimiento de la gratuidad universal, una promesa de campaña de Michelle Bachelet que por el momento solo llegaría hasta el 6º decil al finalizar su gobierno. La pregunta siguiente que tiene que hacerse la sociedad y que el proyecto de ley pone sobre la mesa es: ¿queremos usar toda esa plata en educación superior? ¿O hay otras necesidades también que compiten con esta? El ministro creo que yerra al decir que la sociedad tiene que dar una discusión. Ellos tienen un mandato de cumplir lo que la ciudadanía les mandató. Y en el debate democrático donde el país tiene que definir qué mecanismos utiliza y en qué gradualidad para alcanzar esa gratuidad universal. Mira. Y eso está en el programa de gobierno. Dichos de Valdés, que más tarde salió a explicar el vocero de gobierno. El ministro Valdés lo que ha señalado es que nosotros proponemos un camino que nos permite llegar a la gratuidad universal. Corresponderá a otros gobiernos, respecto a la pregunta que ustedes le hicieron en torno a la reforma tributaria, se requerirán recursos adicionales para satisfacer otros objetivos sociales. Palabras del ministro de Hacienda, que rechazó la Confech, quien este martes se movilizó en diversas marchas no autorizadas por Santiago que convergieron frente al Mineduc y que finalizó con disturbios menores. Yo creo que fue una promesa campaña que ellos trastocaron, que ocuparon las demandas del movimiento social, las tergiversaron, las modificaron y hoy día están sufriendo las consecuencias. Gratuidad universal que según el proyecto tendría un costo aproximado de 3.600 millones de dólares, una cifra que en el 2014 se garantizaba con la reforma tributaria, así lo decía el ex ministro de Hacienda, Alberto Arenas. Los recursos para la reforma educacional en forma sustentable, no solamente para esta administración, sino que para la futura administración, están plenamente garantizados en el marco de lo que es la reforma tributaria que este Parlamento ya aprobó. Pero según los expertos, el dinero total que se necesita para financiar la gratuidad universal no se alcanza con una sola reforma tributaria. Para el 10º decil, la carga tributaria tendría que estar como 6 puntos más arriba de lo que es hoy día, lo cual requiere no una, sino 2 reformas tributarias adicionales. Sin embargo, el ministro Valdés descartó de plano hacer una nueva reforma tributaria en este gobierno. Este gobierno, en materia impositiva, hizo lo que tenía que hacer. ¿Ya no hay otra reforma tributaria? En este gobierno nosotros no vamos a hacer nuevas reformas tributarias. El realismo, ¿no es cierto?, sin renuncia, pero la verdad que ni siquiera no estamos renunciando a nada, porque hay que decir que nunca planteamos 2 reformas tributarias. La fórmula que se ha inventado, es decir, que los ingresos alcancen el 30% del PGB, es una payasada política, es una aberración legislativa. Creo que aquí está modificando correctamente lo que era una promesa errada. Primer día del proyecto en el Congreso que tuvo a los rectores de las universidades estatales reunidos con parlamentarios de la nueva mayoría. El fortalecimiento de la educación pública fue la idea fuerza del encuentro, aunque se desdramatizó una posible falta de recursos para esto. Yo proveerá en algún momento, digamos. Si va a llegar ese momento y van a estar los recursos. Acuérdense ustedes, van a estar los recursos. Si no va a ser este gobierno, otro lo va a encontrar. Proyecto de reforma a la educación superior que este miércoles será presentado en la Comisión de Educación por la ministra Adriana del Piano. Bueno, y a propósito de todo este debate, en nuestra página de Facebook preguntamos hoy, ¿crees que la educación gratuita debe depender del crecimiento económico del país? La mayoría, el 61%, respondió que no y el 39% dijo que sí. Aún puede votar y dejar su comentario en nuestro fanpage de 24horas.cl. Bueno, justo cuando la Fiscalía Sur inicia el proceso investigativo tras la terrible denuncia del atleta Erika Olivera por abusos y violación, la policía confirmó que Ricardo Olivera, el padrastro y el acusado,
abandonó el país el pasado domingo por el paso fronterizo Los Libertadores rumbo a Argentina. Las confesiones de Erika Olivera, quien acusó abusos y violaciones cuando era menor de edad por parte de su padrastro Ricardo Olivera Barraza, escribió un nuevo capítulo. Debo haber tenido 5 años la primera vez que me abusó en el campamento. Él siempre decía que eso nadie lo tenía que saber. Pasó varias veces más y después nos fuimos a Puente Alto. Luego de que se confirmara por parte de la Policía de Investigaciones que el padrastro de la fondista chilena abandonó el país el pasado domingo por el paso Los Libertadores. Esto se produce justo cuando la Fiscalía Sur anunció la apertura de una investigación para indagar los eventuales abusos sexuales y violaciones que habrían sido cometidas por Ricardo Olivera. La otra materia de estudio es la posible prescripción de los ilícitos a raíz del tiempo transcurrido. Además de abuso sexual existió violación, entonces estamos hablando de un delito que en principio tiene pena de crimen y por lo mismo el plazo de prescripción es de 10 años. ¿Pero qué significa en términos legales que Ricardo Olivera haya dejado Chile? Si por ejemplo estuvo 6 meses fuera del país, es como si hubiese estado solamente 3 meses de prescripción. Entonces se duplica el plazo de prescripción respecto a esas personas. Y tiene por objeto no beneficiar a aquellas personas que eluden la acción de la justicia saliendo del país. Se especula que a causa de que la Fiscalía necesitaba determinar el paradero del padrastro de Olivera, este habría tomado la decisión de salir del país, ya que también presenta residencia en Argentina. Todo cuando las autoridades estudian el proyecto de ley que pretende eliminar los plazos de prescripción para denunciar los delitos de abusos sexuales. Postura de la cual es partidario el ministro de la Corte Suprema, el juez Lamberto Cisterna. México, por ejemplo, considera imprescriptible los abusos sexuales contra niños o niñas. En Alemania, el abuso sexual infantil prescribe después de 30 años. Para Inglaterra, el abuso sexual contra la infancia es considerado imprescriptible. El hecho de que Erika haya hablado ahora, después de tanto tiempo, es totalmente, como se condice con las dinámicas del abuso, con las dinámicas del trauma. Mientras la Fiscalía trata de dar con el paradero de Ricardo Olivera, el organismo tomará declaración al atleta nacional, quien hoy se encuentra en Natal, Brasil, donde afina su preparación para los próximos Juegos Olímpicos. Todo en medio de las confesiones de la maratonista chilena, que ha abierto la discusión si los delitos de índole sexual deben o no prescribir en el tiempo. Llamaron a carabineros para controlar una agresión por violencia intrafamiliar, pero terminaron matando al dueño de casa. La Fiscalía investiga las razones que tuvo un subteniente para disparar en el cuello a un hombre que solo debían detener por golpear a su esposa e hijo. En la institución se defienden diciendo que fue en defensa propia. Pocas veces las versiones de carabineros, las víctimas y testigos son tan distintas. Una de esas ocurrió en la comuna de La Florida, cuando por un llamado de ayuda por violencia intrafamiliar la policía llegó hasta esta casa. El hijo de 18 años estaba denunciando a su padre por agresiones. Según carabineros, el joven les abrió la puerta para ingresar. Ahí ocurrió lo inesperado. El personal de carabineros ingresa al domicilio y inmediatamente esta persona se abalanza en contra de uno de los carabineros con un cuchillo carnicero en su mano. Le propina un corte en una de sus manos y además le daña el chaleco antibalas también con el mismo cuchillo. A raíz de esto, personal de carabineros se vio en la obligación de hacer uso racional del armamento de servicio, propinándole un disparo a esta persona. Un disparo a José Luis Verdugo Mella, de 52 años, que le causó la muerte. Pero la versión de carabineros es muy distinta a la de la familia. Un carabinero le quitó la llave a mi hermano de la puerta. Abrió y entraron. Mi papá empezó a forcejear con ellos y mi papá le pegó con una escobillona a un carabinero. Le quebró el palo y ellos como que forcejeaban con él. Después mi papá sacó el fierro, le empezó a pegar a ellos y un carabinero, a mi papá se le cayó el fierro y el carabinero agarró el fierro, le pegó con el fierro en un brazo, el izquierdo que mi papá tenía malo. Y al momento cuando él quedó así, mi papá se para y el carabinero le disparó en el cuello. Pero vecinos y testigos también refutan la versión de la policía. Apuntó directo al cuello. Ya en esos momentos él no tenía ni el fierro, ni el cuchillo que dicen, ni la tijera que dicen. Yo lo vi con el puro palo, ¿no? Con el puro palo que él tenía en las manos. La duda que tiene la familia es por qué, si José Luis Verdugo murió en la casa, Carabineros lo esposó y decidió llevarse el cuerpo 15 minutos o más
después del disparo. No sé, yo creo que ellos se cubren entre ellos porque ellos saben que lo que hicieron no estuvo bien. Ellos eran 4 carabineros parados ahí, como los 4, ninguno lo pudo retener. Actualmente el funcionario da su declaración y todas las primeras versiones, está en calidad de testigo de este hecho, pero cualquier modificación puede variar esta circunstancia a raíz de los antecedentes que vayan aportando a la investigación. Ese funcionario es un subteniente de la 36 Comisaría de la Florida. ¿Actuó en legítima defensa? ¿Hubo abuso de poder o violencia desmedida para controlar a un hombre? La Brigada de Homicidios está investigando el crimen. Y aunque todavía no se registra el pic de enfermedades respiratorias, las consultas han aumentado en los últimos días. En un 26% creció la cifra de hospitalizaciones en relación a 2015. Ante esto, ¿es necesaria una alerta sanitaria? La temperatura de este año ha sido mucho más... O sea, yo te digo, yo lo viví en carne propia arriba está colapsado. Está totalmente colapsado. Y aunque sabe que este panorama es similar todos los años, Irma se ha hecho el hábito de visitar en la misma fecha los centros de urgencia. Su hija llegó el sábado al Hospital Roberto del Río con una neumonía. Tras permanecer 3 días internada, este martes fue dada de alta. Está bien una semana, después se vuelve a enfermar. Estuvo con ventilador mecánico, estuvo en la UCI, con neumonía. Ella estuvo en principio con neumonía, estuvo hospitalizada. Según el Ministerio de Salud, las hospitalizaciones por enfermedades respiratorias han incrementado un 26% respecto a la misma fecha del 2015, cerca de 150.000 consultas a la semana, tomando en cuenta que aún no se registra el pic. La pregunta que surge, ¿es necesaria una alerta sanitaria antes de un posible colapso? No estamos hoy día esperando que se produzca ninguna situación de esa naturaleza, al contrario, estamos justamente mirando siempre a 2 o 3 semanas de proyección. Todos los años decimos que vamos a mejorar y que vamos a implementar distintas medidas y nuevamente nos encontramos con una situación como esta. Si bien hoy los centros de urgencia no han llegado al colapso, la preocupación de la Federación de Profesionales de la Salud es para los próximos días contar con los recursos necesarios al momento del pic. Eso significa tener el personal adecuado, tenerlo dispuesto para poder generar las atenciones, pero también tener los insumos, el equipamiento, las camas necesarias. Para que se haga una idea, una alerta sanitaria implica, por ejemplo, utilizar recursos, reforzar la atención con estudiantes de medicina, generar restricciones o adelantar las vacaciones de invierno. Nosotros también hemos evaluado la posibilidad de adelantar vacaciones de invierno. Y también hemos definido no hacerlo, y no hacerlo porque los costos versus los beneficios que habría tenido adelantar vacaciones de invierno cuando va a caer justo en el momento del pic, y por otro lado, los daños que se le producen a los padres que no tienen de repente con quién dejar sus hijos en otros momentos. Todo eso tiene que evaluarse cuando uno decreta situaciones que son diferentes a la de un estado de normalidad. Según la subsecretaria, durante las vacaciones de invierno las consultas disminuyen entre un 20 y un 25%, alerta sanitaria que aún no está descartada, que se evalúa día a día. 7 grados bajo cero marcaron los termómetros esta mañana en Lonquimay. Los vecinos dicen que desde hace un mes sufren con este frío. Las lagunas y los estanques están congelados y el hielo cubre las calles y los sectores rurales de la comuna. Lo que más preocupa es que estas bajas temperaturas aún no piensan en retirarse. El agua se ha convertido en hielo, esteros, lagunas y piscinas se han congelado en Lonquimay. 9 grados bajo cero hubo el lunes, -7 fue la mínima este martes. Cada habitante sufre las consecuencias de esta verdadera ola de frío. ¿Hace cuántos días que están así? Uy, ya llevamos como 15 días ya. Ya no aguantamos el frío ya, mucho frío. Hielo seco, estamos sin agua. Yo creo que aquí que llegue el invierno, o sea que nos caiga nieve, no vamos a tener leña ya. Porque es demasiado frío. La familia Porma nos recibió en su casa. Con ellos enfrentamos las bajas temperaturas. En la noche empezamos a ver los efectos del frío. Se congela toda la cañería. Incluso no sale agua acá, no sale agua en el baño. Acá tampoco, en la tina tampoco sale agua. A esa hora habían 3 grados bajo cero. Temperatura que disminuyó aún más entrada la noche. Vamos a dejarla... ¿Esta es la última prenda? Sí, la última prenda del día. La vamos a colgar afuera para ver mañana el resultado. A las 7 de la mañana fuimos a buscar la polera y el resultado fue este. Parece un verdadero palo. Sí, parece un verdadero palo.
Lo mismo pasó en recipientes y en los estanques de agua potable. Nosotros no estamos acostumbrados a tanto hielo, sino que en esta fecha nosotros ya teníamos nieve. Teníamos nieve, el agua, pero hielo no estamos acostumbrados a tanto hielo, no. En esta laguna llamada San Pedro y ubicada en la misma comuna, no hubo piedra que atravesara el hielo. En la piscina municipal de Lonquimay pasó lo mismo. Y claro, al avanzar por los caminos rurales se pueden ver imágenes como estas, realmente impactantes. Esteros que descendían de la montaña ahora están absolutamente congelados. Estamos teniendo en este momento una crisis intensa que no se veía desde el año 1961 de sequía. Y eso nos tiene tremendamente preocupados. Aquí puede llegar hasta 27 grados bajo cero. Eso lógicamente que hace bastante difícil la vida y hay que lograr adaptarse a estas condiciones. Según Meteorología de Chile, las mínimas bajo cero continuarán en Lonquimay y también en Temuco, fenómeno en todo caso que afecta a gran parte del sur del país. La seguridad de un conductor y sus riesgos frente a un accidente vehicular es un tema estudiado por institutos, automotoras, aseguradoras. Pero ¿cuáles son los riesgos que sufre un copiloto ante estas situaciones? Un impacto contra un árbol o un poste son situaciones comúnmente utilizadas para medir la seguridad de un vehículo. Un auto siempre lleva a bordo a quien lo maneje, por lo tanto, pruebas para acreditar la protección del conductor son historia repetida. Pero, ¿qué pasa con el copiloto en un impacto? Nos llega la visión de lo que va a pasar, porque el piloto puede ir durmiendo, ¿cierto? Echado para atrás. Él va más distraído el copiloto. No toma las precauciones que toma el conductor, a mi modo de ver, a pesar de que lleva el cinturón de seguridad. Precisamente por ir más distraído que el conductor, el copiloto podría ser el más afectado en una colisión. Sentarse de lado, dormir, pintarse o comer serían algunos agravantes en la respuesta ante un accidente, incluso si el involucrado utiliza cinturón de seguridad. En Estados Unidos, el 2014, 1.400 pasajeros del asiento delantero de compañía murieron en colisiones frontales según el Instituto de Aseguradoras de Carretera norteamericano. Un dato que no es menor para nuestro país, que aunque no existe estadística diferenciada, el 2015 fueron 20.947 los pasajeros en general lesionados en siniestros de tránsito en relación a 28.300 conductores. ¿Qué hacer entonces para aumentar la seguridad de los copilotos? En este caso, cuando uno se acerca a comprar un vehículo, procurar que tenga igualdad de condiciones de seguridad para acompañante, delantero y conductor, es decir, doble airbag sería deseable y la mayor cantidad de equipos de seguridad. Frente a esta preocupación, la solución que plantea la Corporación Nacional de Seguridad del Tránsito es minimizar las consecuencias ante las fallas humanas. La ley de doble airbag frontal obligatorio que rige desde 2015 es un ejemplo de ello. La velocidad es otro elemento a considerar, tanto para conductor como para copiloto. Y es que parece que la solución a este peligro no radica solo en el vehículo, sino que también en la atención de los pasajeros. Lo importante acá es que el copiloto o los pasajeros del vehículo estén atentos a la conducción que va haciendo el conductor del vehículo, ya que muchas veces también el copiloto es distractor de la conducta concentrada que debe tener un conductor. Importante desde el punto de vista de la conducta del acompañante es que él vaya sentado debidamente, derecho, con la espalda bien pegada. Tan concentrado y asegurado como si estuviera manejando. Así debiera actuar un copiloto entonces. Y tal vez solo de ese modo pueda equilibrarse la seguridad entre pasajero y conductor. La economía trajo cifras de crecimiento que tienen su lado bueno y su lado malo. Lo bueno es que el 1,8% que creció nuestro país en mayo, según la información entregada por el Banco Central, se encuentra en el techo de las expectativas que proyectaba el mercado. Lo malo es que si lo comparamos con el mismo mes del año pasado, este tuvo 3 días hábiles más, es decir, sin ese elemento posiblemente el crecimiento hubiera sido muchísimo menor. De todas formas, el ministro de Hacienda aseguró que nuestro país navega de manera estable en aguas turbulentas. Son números que confirman que la desaceleración aterrizó tal como se predijo. Si a esta misma altura del año pasado nuestra economía crecía en promedio 2,4% este 2016, entre enero y mayo vamos en 1,7%. Hay una imagen que muestra que la economía sigue navegando bien aguas tormentosas.
nos muestra que la economía crece, que a pesar de todos los avatares que estamos enfrentando, la economía fuera de la minería sigue creciendo. Desaceleración marcada por el rojo del cobre. En mayo, la minería cayó 2%. Si sacamos este rubro de nuestra economía, el crecimiento, el quinto mes del año hubiera sido 2,3%. Hay una parte de la economía que es la minería, que se ha estado contrayendo, pero el resto también está creciendo algo así como 2,3%. El segundo mejor registro del año para el resto de la economía. Y esperamos que ese resto de la economía, que es muy importante, las actividades que hace toda la gente, siga pudiendo tomar más vuelo. Enfriamiento que los chilenos notamos y que nos obliga a apretar el cinturón y ser más previsores. Por ejemplo, en vacaciones de invierno, según estudios, en esta época el gasto promedio por hogar sube 20%. Este año subirá solo 15% y la entretención se buscará más cerca. Por ir al zoológico, ir a la nieve. Hay varios lugares y alternativas para sacar a los niños. Está el Windsor, puedes salir a la playa. La verdad que son las salidas típicas al cine, más que todo eso, una televisionada también el zoológico, también como una buena alternativa para poder salir a recrearse con ellos. Pero más que eso no, si no entretener en la casa con el TV cable. Hoy día los chilenos están mucho más reacios a endeudarse, puesto que tienen un gran temor a perder su empleo. Si el gasto normal en entretención un mes cualquiera equivale al 15% del presupuesto familiar, en este invierno sube al 25%. Y los que viajan cambian su estrategia. Y se está privilegiando por primera vez en la visita a casas de familiares. Hoy día la visita a casas de familiares, el uso de hostales o de hospedajes y el uso de portales de internet que ofrecen mejores precios para optar al arriendo, por ejemplo, de cabañas, han sido una tremenda alternativa. Desaceleración que aterrizó en las vacaciones de invierno, más económicas y estrechas que el año pasado. Latinoamérica y el Caribe son prioridad en la política exterior de Chile, dijo hoy la presidenta Michelle Bachelet en Guyana, invitada a la cumbre de los países del Caribe. La mandataria inauguró la embajada chilena en ese país. Al norte de Brasil, al este de Venezuela, poco se sabe de su cultura, de sus costumbres y sus habitantes. 800.000 son en total aquí en Guyana, una ex colonia británica que logró su independencia hace tan solo 50 años. Sus diarios este martes hablaban de Chile por la visita de la presidenta Michelle Bachelet para participar en una nueva cumbre de la Comunidad del Caribe, un bloque de 15 naciones que nuestro país sigue de cerca. Latinoamérica y el Caribe son un núcleo prioritario en la política exterior de Chile. En este contexto, nuestras relaciones con la CARICOM juegan un rol importante. Nosotros estamos seguros que la integración progresiva y la cooperación de proyectos con los países y con los órganos regionales en la zona pueden hacer una diferencia cuando buscamos un próspero e inclusivo futuro para nuestra gente. Interés en el Caribe demostrado este martes con la inauguración de la Embajada de Chile en Guyana, una nueva repartición que se suma a la presencia nacional en otros países de la zona, tales como Trinidad y Tobago y Jamaica. Consolidando la presencia chilena en naciones de esta parte del mundo, concluyó la visita de trabajo de la presidenta Michelle Bachelet. Desde Guyana fue el informe de Juan Cabezas en las imágenes. Antonio Ruiz, 24 horas. Un adolescente murió en una persecución policial en la región de la Araucanía. El joven huía en un automóvil junto a otros 3 sujetos tras cometer un robo. La loca carrera terminó en un choque contra un furgón escolar. De esta forma terminaron abruptamente la huida. Por más de 50 kilómetros se extendió la persecución policial iniciada la tarde del lunes en la localidad de Barros Arana. Previamente, según confirmó el OS9, los 4 jóvenes habrían robado artículos electrónicos desde una vivienda. Desde ese momento, estos sujetos entre 15 y 20 años de edad huyeron por más de media hora e ingresaron a toda velocidad a la Ruta 5 Sur. En esta plaza de peaje rompieron la barrera y solo segundos más tarde, luego que ingresaran contra el sentido del tránsito a la comuna de Padre Las Casas, colisionaron de frente a este furgón escolar que venía increíblemente sin estudiantes. Complicado, unos minutos de terror porque nos encontramos de un rato para otro, sobre todo con un vehículo que viene de frente y que no tiene a una alta velocidad, que no tuviste forma de hacerle un quite. Y la persona que me acompañaba, el asistente y propietaria del furgón, quedó presionada al capó del furgón, al maletero, así que no la pudimos sacar, tuve que sacarla con ayuda de bomberos. Durante la persecución hubo disparos que impactaron al automóvil.
Según la defensa de los jóvenes, no se descarta que uno de ellos le haya provocado la muerte al único fallecido, quien con solo 15 años de edad dejó de existir. Cometieron un delito de robo en una vivienda y luego huyeron de regreso a Temuco y ahí se inició una persecución policial. Está pendiente el informe de autopsia del imputado fallecido, como asimismo también el preinforme de la sección de investigación de accidentes de tránsito. Lo particular de esto es que hubieron variados disparos, tanto que impactaron al vehículo y al parecer hay un elemento que está siendo investigado y por eso nosotros no nos opusimos a la ampliación, porque al parecer el fallecido tendría un impacto de bala. Por el momento, Fernando Rodríguez Urrea, de 20 años, y Julio Borges Cuenchumán, de 18, permanecerán detenidos, mientras que el joven de 17 sigue luchando por su vida, producto de las graves lesiones causadas luego de esta fatídica persecución policial. Todos tenemos cáncer, ya sea porque hemos padecido la enfermedad o conocemos a alguien cercano que se ha enfermado. Es la segunda causa de muerte en Chile. ¿Cuáles son los tratamientos de vanguardia hoy? ¿Qué pasa con los 40.000 chilenos y chilenas que año a año se enferman? Muchos de ellos mueren. De esto y de una novedosa terapia se trata nuestro reportaje 24 horas de hoy. Como taxista, Fernando Zúñiga ha tenido una carrera más larga de lo esperado. Con cáncer al pulmón, debiera haber muerto hace un par de años y lo sabe. Yo todos los días pienso que yo podría haberme muerto 2, 3 años atrás, pero gracias a Dios la medicina ha dado resultados. Su cáncer al pulmón es el más común y el que causa más muertes a nivel global, pero él ha visto crecer a sus 7 nietos, de la mayor al menor, y no da muestras de sucumbir. Te voy a hacer la pregunta de una manera muy cruda. ¿Tu abuelo debiera estar muerto? Sí, yo creo que sí. Obviamente me afecta mucho, pero hace tiempo ya, yo creo que hace 2 o 3 años, que él no debería estar acá si no fuera por esta terapia que lo ha mantenido con vida hasta ahora. Una terapia que él pudo recibir cuando el medicamento aún no estaba disponible en el mercado. Y es que Fernando fue parte de un estudio clínico a nivel internacional. Osvaldo Arén es el director del centro de investigación donde se atiende Fernando. Y es aquí donde se prueba lo más nuevo en medicina. Al doctor, un oncólogo reconocido, le sorprende lo que ha visto. Después de progresar a una primera línea de quimioterapia, los pacientes de cáncer de pulmón diseminados, la sobrevida habitual era menor de 1 año. ¿Por qué puede Fernando seguir manejando su vida con normalidad? ¿Cuál es el tratamiento que le permite trabajar sin secuelas? ¿Y es aplicable a otros pacientes con otros cánceres? Fernando no está solo. Otros pacientes como él están superando pronósticos de muerte antes imbatibles. 3 años, 1 año y 8 meses. Se llama inmunooncología y los ensayos clínicos de pacientes con cáncer al pulmón, a la piel, al riñón, cáncer de vejiga y algunos cánceres hematológicos han arrojado los resultados más alentadores en mucho tiempo. La inmunoncología es un área nueva. Yo podría definir que como ha irrumpido en la oncología es casi equivalente a la aparición de los antibióticos en los años 40. Es así el impacto que ha concitado en el área oncológica. Y es un área que empezó a mediados de la década de los 90, que ya al principio de la década del 2000 se empezó a estudiar en humanos. Creo que vamos a poder tener los resultados muy, muy esperanzadores para un gran número de pacientes, un gran número de tumores. Ocurre que el cáncer ha logrado burlar nuestro sistema inmune. La inmunoterapia corrige esto último. Solemos ver el cáncer como un intruso, como una bomba de tiempo, un ladrón o un monstruo. Y nuestro cuerpo a menudo no lo reconoce. El sistema inmune lo ignora, dejando que crezca y se propague. ¿Cómo y por qué? Ha sido un misterio. Pero ahora sabemos la respuesta. En el cuerpo humano está la llamada célula T. Es como un soldado. Protege contra un ataque. Cuando se detecta un enemigo, un virus o una bacteria, las células T acuden y destruyen. Pero el cáncer ha sido capaz de eludirlas y apagar el encendido de vigilancia de las células T, y por eso burla nuestras defensas.
La inmunoterapia activa las células T para que puedan reconocer el cáncer y destruirlo. ¿Cómo es posible que haya llegado el hombre a la Luna, pero no encontremos la cura contra el cáncer? Es lo que se preguntaba el presidente Richard Nixon al firmar el Acta Nacional de Cáncer a comienzos de los 70, la mayor declaración de guerra contra la enfermedad. Cada año mueren de cáncer más personas en Estados Unidos que el número de americanos caídos en la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, en la guerra contra el cáncer, se calcula que se han gastado cerca de 500.000 millones de dólares, un poco más de la mitad de lo que costó la guerra en Irak, pese a que el cáncer es la segunda causa de muerte en todo el mundo. Más de 8 millones de personas mueren al año. ¿Quién no ha tenido cáncer? Es la pregunta, ya sea porque lo ha padecido directamente o conoce a alguien con la enfermedad. El problema es el acceso. En la gente de clase media hacia abajo, el acceso es muy difícil. El cáncer en general es una enfermedad de alto costo, es un drama social, es mucho más que la enfermedad. Es la enfermedad que enferma, ¿no es cierto?, a la familia, enferma a todos sus miembros. Estoy convencida de que sin tanto cariño, sin tantas oraciones, sin tanta fe que puso mucha gente, quizás el resultado no hubiera sido el mismo. En Chile, la senadora Carolina Goich ha podido sobrevivir su cáncer linfático diagnosticado en el 2012. Pese a su activismo como legisladora, no ha podido sacar adelante una ley general del cáncer que garantiza una adecuada atención. El proyecto duerme en el Congreso. Este es un proyecto que está presentado hace por lo menos 3 años y no hemos tenido respuesta del gobierno para darle prioridad. Tenemos un hospital espectacular, pero no tenemos los especialistas. La renuncia del único oncólogo pediátrico de Punta Arenas destapó una realidad que se vive a lo largo de nuestro país. La precariedad del sistema es tal que hubo que traer a una oncóloga proveniente de México para atender a la región de Magallanes, y su llegada fue noticia nacional. Pasaron 124 días. Finalmente llegó una nueva especialista. Fernando Zúñiga se reconoce un privilegiado. En sus manos está el acuerdo que firmó con un laboratorio internacional para ser parte del ensayo. A mí me lo ofrecieron y me dijeron esto es gratis. ¿Lo toma o lo deja? ¿Y lo pensaste? Yo no lo pensé 2 veces. Todos estos pacientes en una investigación iban a recibir este mismo tratamiento quizás dentro de 3 o 4 años, quizás si su condición de donde hubieran nacido les permitía recibirlo. ¿Me explico? Nivolumab es uno de los medicamentos probados. Cuesta cerca de 6 millones de pesos al mes. Ipilimumab es el otro. Los precios son estándar a nivel internacional y no más caros en Chile. Ambas drogas son inmunoterapias ya aprobadas y de libre acceso en algunos sistemas de salud pública. Desde el punto de vista de nuestras conversaciones con la ISAPRES, por ejemplo, la ISAPRES, al ver los resultados, están dispuestas a pagar el tratamiento del paciente, de financiarlo finalmente. ¿Y FONASA? En FONASA hemos estado en conversaciones y hemos visto también buena voluntad. Yo creo que es un tema de tiempo solamente. Pero en todo lo relativo al cáncer, la pregunta directa es, hoy en Chile, ¿el tamaño del bolsillo determina la supervivencia del paciente? Sí. Hoy día efectivamente aumentas tus posibilidades de sobrevida y un tratamiento exitoso dependiendo de tu capacidad económica. Para la senadora, que la ley Ricarte Soto se haga cargo de estos tratamientos de alto costo contra el cáncer es una de las respuestas posibles. Pero ¿qué pasa hoy con los 40.000 chilenos que se enferman de cáncer todos los años? Muchos acuden a CONAC, una corporación sin fines de lucro. Si usted no tiene, ¿qué va a hacer? Se muere, ¿no? Si no tiene, tiene que buscar los medios, buscar lo más económico. Hay que rebuscárselo. Estar enfermo y buscar. Estar enfermo y buscar, no hay otro. Medicamentos convencionales o de última generación, con frecuencia a la mitad de precio, cuando no más bajos, son algunas de las prestaciones. ¿Por qué viene a CONAC? Porque mi padre le encontraron un cáncer a la próstata y como nos asustamos, nos dijeron que podía ser hereditario
nos hicimos examinar y nos encontraron algunos problemillas y aprovechamos, ¿no es cierto?, con los médicos de acá que nos trataron muy bien, empezar un tratamiento. ¿Y los tratamientos aquí son mucho más asequibles, son sustancialmente más baratos? Extraordinariamente más barato, porque por mi padre, que lamentablemente falleció, igual pagamos en una clínica privada como 16 millones de pesos, ¿no? Radiación y quimioterapia han sido hasta ahora los tratamientos universales frente al cáncer, pero eso está cambiando y hoy se vive el comienzo de una revolución menos invasiva para el cuerpo y mucho más eficaz. En oncología se ha demostrado que hasta un 75% de los pacientes no responden bien al tratamiento estándar y eso ha motivado en los últimos años en buscar cuáles son aquellas características moleculares de esos pacientes que hacen que algunos respondan bien al tratamiento y que respondan no. Ocurre que cada cual tiene un genotipo y es gracias al desciframiento del ADN que recién hoy podemos diseñar drogas más personalizadas para el requerimiento puntual de cada paciente y no un remedio general para todos. Es lo que se llama medicina de precisión. No todas las personas responden igual a un tratamiento. No responden igual a un fármaco, depende de su background genético. Por lo tanto, la medicina debe ser personalizada. Es lo que investiga el Centro de Excelencia de Medicina de Precisión instalado en Chile por el laboratorio Pfizer, el primero de su tipo en América Latina y que lidera el análisis de los tumores de 6.000 pacientes en la región. Su tratamiento va a ser con su nombre y apellido de acuerdo a su alteración genética y su tratamiento va a ser diferente a los otros tratamientos porque va a ser quizás ese tumor con esa alteración, con esa resistencia. Sin vómitos y sin náuseas, la medicina de precisión y la inmunoterapia son hoy enfoques complementarios. Lo sabe bien Fernando Zúñiga, que lleva de copiloto un cáncer controlado. Lo que antes era una enfermedad letal podría convertirse en una enfermedad crónica y más llevadera. ¿Será ese el futuro? El cáncer está descrito como enfermedad desde la época de los egipcios, quizás antes. Y realmente desde esa época uno ve que se describía que la enfermedad no había mucho más que hacer. Pero el taxímetro de Fernando hoy da cuenta del terreno ganado. Y para él y para muchos más, todo indica que la carrera podrá empezar a ser bastante más larga. Qué esperanzador, sin duda, este nuevo tratamiento que nos mostraba Amaro Gómez Pablos contra el cáncer. Ojalá que se pueda masificar y que esta droga, que todavía es cara, pueda llegar a todos los chilenos. Y hace 20 años, en un día como hoy, desde Escocia, una oveja sorprendía al mundo, revolucionaba la ciencia y planteaba un dilema ético al futuro. Nacía el primer mamífero clonado de la historia. ¿Qué pasó con ella? ¿Por qué tuvieron que matarla? ¿Se ha clonado humanos desde entonces? Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Así como esta simplona canción se convirtió en la más escuchada de 1996, esta humilde oveja escocesa llegaría a revolucionar la ciencia. Se supo en julio, pero Dolly, el primer mamífero clonado de la historia, había nacido mucho antes, porque se publicó varios meses después. La escritura de todo el procedimiento tomó un tiempo y el hecho de que las revistas acepten, digamos, la publicación. Pero fue un hito muy importante en la historia de la ciencia mundial. O sea, faltaba el paper, como llaman, ¿no? Faltaba el paper. Otro mito en torno a Dolly: hubo clonación de animales antes que ella. Pero que fue con ranas. Los mamíferos tienen fecundación interna y desarrollo interno, de manera que el tránsito entre la primera clonación en ranas y la oveja Dolly implicó el conocer todas las técnicas de inseminación in vitro y de desarrollo in vitro. Mito o realidad, a través de la clonación podríamos volver a la prehistoria. La clonación puede permitir, ¿no es cierto?, la recuperación de especies extintas. Uno podría idear o fantasear con que se pueden recuperar los dinosaurios si es que se dispone de células para poder clonar. ¿Qué pasó finalmente con Dolly una vez creada? ¿Qué salud tuvo? Porque a los 10 años la tuvieron que sacrificar. Envejeció prematuramente, se reprodujo y tuvo una hija.
una oveja hija, de manera que era fértil. Sin embargo, el principal problema es que envejeció muy prematuramente, empezó a tener problemas de artritis, problemas de osteoporosis, una serie de problemas típicos de la vejez. Finalmente fue sacrificada, digamos, por sus creadores, un inglés, ¿no es cierto?, que es premio Nobel y que estuvo el año pasado en Chile. ¿Fue un clon o un ser armado con varios otros? De una oveja se sacó el núcleo de una ubre, de la otra un ovocito. Se tomó una tercera oveja, que fue una oveja nodriza que prestó el útero y se implantó el blastocisto. De 3 ovejas nació Dolly. Entonces se discute mucho de si efectivamente la oveja Dolly es un clon, porque tiene 2 ovejas que contribuyen. La tercera oveja aporta las hormonas y aporta el medio ambiente en el cual este blastocito se desarrolla. O sea, ¿todas aportan? Todas aportan. Las 3. Las 3. Pero la que más aporta es la que aporta el núcleo. Si realmente la oveja Dolly no es un Frankenstein. O sea, es una cosa que no es clon de ninguna de las 3. Porque en el fondo, digamos, todos son como pedazos muertos, digamos, que fueron juntados para finalmente crear. La pregunta más compleja hasta ahora, 20 años después de Dolly, ¿se han clonado seres humanos? El procedimiento de Dolly ha sido repetido con todo tipo de mamíferos. Los seres humanos se pueden clonar. Los italianos son expertos. Un doctor que es italiano, que tenía 3 mujeres con embarazos producto de clonamiento humano en distintas partes del mundo y tampoco se supo a qué término llegaron. En China hubo clonamiento humano, ellos publicaron estos resultados en revistas chinas, pero después inmediatamente esto desapareció. Esto podría ser el mundo feliz de Huxley, donde uno podría tener castas humanas clonadas, ¿no es cierto? ¿Y usted quién clonaría si tuviera la posibilidad? Yo a la Marilyn Monroe. ¿Usted? A mí misma. Es sin duda uno de los logros científicos más importantes de la historia. Hablamos de la misión Juno. En agosto de 2011, la nave no tripulada despegó rumbo a Júpiter. Fue un largo viaje de 5 años y la sonda logró de forma exitosa llegar a la órbita del planeta más grande de nuestro sistema solar. ¿Qué viene para adelante? Juno, durante 20 meses, estará dando vueltas por Júpiter para recopilar información y así revelar los secretos de este sistema solar. Ya en el 2018 entrará a la peligrosa atmósfera de Júpiter y se autodestruirá. Celebraron en Apolo 13. También en la película El Día de la Independencia. Y cómo no, cuando la raza humana destruyó un peligroso asteroide en Armagedón. Pero de Hollywood a la vida real. Anoche en la NASA, el orgullo exaltado volvió a renacer con un nuevo logro espacial que pasará a la historia. Se trata de Juno, la nave no tripulada cuya misión es revelar los secretos de Júpiter. Tras un viaje de 5 años, esta madrugada llegó exitosamente a la órbita del planeta más grande del sistema solar. Una odisea larga de 2.800 millones de kilómetros, algo así como 725.000 veces la distancia de Arica a Punta Arenas. NASA did it again. La NASA lo hizo nuevamente, eso me lo dice todo. Saber que hoy todos nos podemos ir a dormir sin preocuparse de lo que va a pasar mañana es maravilloso. Preparamos un procedimiento de contingencia y ¿saben qué? Ya no lo vamos a necesitar. Hoy se celebra, claro, pero lo que viene es más complejo. La aeronave, que se alimenta por paneles solares y es del porte de una cancha de básquetbol, durante 20 meses dará la vuelta a Júpiter en 37 ocasiones. Tomará las mejores imágenes de las que se tenga registro, recopilará información que será crucial. Ir a Júpiter uno puede estudiar, con los cuidados correspondientes, cómo era el material original de la nube que dio origen a todo el sistema solar. O sea, es como la placenta
de la cual nosotros nos originamos. Júpiter en la mitología romana es el rey de los dioses y en el mundo espacial es el rey de los planetas. Y es que se cree que fue el primero en formarse de nuestro sistema solar. Su diámetro es 11 veces más grande que la Tierra y es altamente radioactivo. Juno podría revelar varios secretos. El primero, ¿qué hay debajo de las nubes? ¿Un núcleo rocoso con superficie o simplemente gases y polvo? No estamos 100% seguros que realmente tenga un cuesco. Al estar en órbita, al estar tan encima, va a poder tomar datos que van a permitir entender mejor el campo gravitacional de Júpiter y eso podría indicarnos si tiene o no tiene un núcleo sólido. Pero no es la única información que se busca. Se pretende saber cómo se comporta el planeta debajo de su atmósfera. Y tercero, si hay evidencia de agua. ¿Aguantará la nave los meses que vienen? Eso se desconoce porque los niveles radioactivos de Júpiter pueden ser hasta 20 millones de veces más fuertes que los de la Tierra. Para eso, la nave fue construida con titanio. Es la primera máquina espacial que opera con energía solar. Y aunque en otras 9 ocasiones sondas han pasado por Júpiter, esta será la que llegue más cerca. Lleva más de 20 horas con nuevos datos, nueva información de lo que podrían ser nuestros orígenes. Ya en el 2018, Juno dejará de orbitar Júpiter y se suicidará, como le han dicho los científicos, lanzándose hacia su atmósfera. En esa caída también podría entregar información vital. Empieza la segunda etapa de la misión Juno, la exploración. Y vamos del espacio a lo más terrenal. La ordenanza municipal que multa a quienes compren el comercio ambulante en Concepción sigue dando que hablar. A solo días de su puesta en marcha se han registrado varios incidentes entre vendedores y fiscalizadores. Pese a ello, la venta en las veredas penquistas continúa. Solo 4 días han pasado tras activarse la ordenanza y esta fue la reacción de los ambulantes en pleno paseo peatonal. Fíjese bien. ¡No les da vergüenza! ¡Aquí tienen que darle vergüenza! ¡Esta es la gente de la pide! La tónica por estos días frente al trabajo en terreno de los inspectores municipales. El sábado 2 de ellos terminaron con lesiones tras ser agredidos por un grupo de 25 ambulantes. Todo esto mientras se encontraban fiscalizando. Repudiamos tajantemente el comportamiento de este grupo de personas contra nuestros colegas y en cierta medida también como funcionarios le hacemos un llamado a la comunidad que entiendan que los funcionarios municipales estamos para hacer cumplir las ordenanzas. Una situación que llevó al municipio a interponer una querella por agresión física con resultado de lesiones leves y otra por amenazas de muerte, pero además se evalúan otras medidas. Entregarles chalecos anticortes, teniendo cámaras que les permita también respaldar cada una de sus acciones, porque insistimos, los comerciantes ambulantes en Concepción no son bienvenidos. Los comerciantes no están nada de contentos con la medida, aseguran que se le está estigmatizando. El comercio no es la lacra de Concepción, es por eso le pedimos deje de vilipendiar. Obvio que sí nos pasa a llevar como persona, pues de cierta forma ahora nos está discriminando al tratar de decir que un poco menos que ponerle chaleco a los señores inspectores, mejor que les dé casaca para el frío. No soy partidaria de la violencia o de pegar a una persona que anda ejerciendo su trabajo, porque yo igual no entiendo que ellos los mandan y ellos son trabajadores. Así lucen a toda hora las calles céntricas de Concepción. Pese a que las multas fluctúan entre los 45 y 137.000 pesos, los penquistas continúan comprando. Malo, pues. ¿Por qué malo? Porque como uno, quiere ayudar a las personas que realmente lo necesitan. Porque la persona que compra es la que está perjudicando a los comerciantes y a los establecidos. Las fiscalizaciones continúan. Hasta ahora no se ha cursado ninguna multa a quienes compran en la calle en que los ambulantes están cada segundo en alerta. Lo aseguran, seguirán trabajando, pese a todas las advertencias. Cuenta regresiva para estas vacaciones de invierno. Bueno, es hora también de fijarnos cuáles son los panoramas, las alternativas que manejan las personas, cuáles pueden ser los más interesantes y cuáles son los destinos preferidos por los chilenos para quienes tienen la oportunidad de salir de nuestro país en estas 2 semanas de descanso. Si se queda en Santiago, también le presentamos distintas alternativas. Tras las pruebas, el colegio, la rutina, bienvenidas vacaciones de invierno y todos sus panoramas entretenidos.
De vacaciones no vamos a salir, pero va a hacer hartas actividades, va a ir al cine. Voy a salir con mi familia a Puerto Habana. No, con mi familia. ¿Con tu familia? Todos a Viña del Mar. Sí, lo paso súper. Voy al teatro también. Las ganas de viajar se incrementan y en comparación al 2015 las cifras de los vuelos, afluencia de público y nuevos destinos predilectos aumentan. Tenemos un aumento pasajero para esta temporada de invierno que se nos viene de cercano a un 7%. Esto quiere decir que nosotros tendremos 18.400 pasajeros diariamente saliendo de Santiago. Cerca de 8.300 lo harán hacia el exterior y otros 10.100 aproximadamente dentro de Chile. Me voy de viaje. ¿Dónde va? A Europa. A México. Y si ella va a México, ese destino está dentro de los lugares favoritos entre los chilenos para escaparse estas vacaciones. Destinos que implican playas como Punta Cana o atractivos paisajes de nuestro país. Dentro de Chile, los destinos más demandados que tienen mayor aumento de pasajeros en relación al mismo periodo del año anterior está Temuco, Puerto Montt y Punta Arenas, y en el norte Iquique, por el clima que tiene, que muchos pasajeros de nosotros escapan del frío que tenemos acá en la zona central. De los 8.300 pasajeros que diariamente volarán hacia el extranjero, el fuerte está concentrado en el Caribe, en Cancún, Punta Cana y La Habana. Y otros de los destinos predilectos para estas semanas de julio son Miami. Y para los niños, Orlando y todos sus parques de diversiones. Y aunque faltan algunos días para la salida de los colegios, ya hay familias previsoras que ya toman sus maletas de manera anticipada. ¿Se van de vacaciones? Sí. Sí, ¿dónde van? A Valdivia. A Canadá. Antofagasta. Viajo a Francia y después a Inglaterra. Voy a Puerto Montt. Pero también hay diversos panoramas si se queda en Santiago. Vacaciones exóticas se llama la exposición que estará en la comuna de Quilicura, en el Easton Mall. Además de poder interactuar con animales pocas veces vistos, también habrá show de guacamayos y talleres educativos. Yo, oficialmente, iré a ver la era de hielo, choque de mundos. Eres la niña de mis ojos. Tal como Germán, desde este jueves todos los fans de esta saga iniciada hace 14 años podrán disfrutar de su quinta entrega. ¡Vámonos de aquí! El impacto ocurrirá en 16 segundos. Ahora, si lo suyo es la magia, el Festival Internacional de Teatro Familiar, más conocido como FanFest, inicia sus actividades este domingo con un espectáculo llamado Milagros Cercanos del mago Jean-Paul Olaverri en el Teatro Municipal de Santiago. Muy buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Y no paran los homenajes a los bicampeones de América. Se ha planteado una especie de competencia entre los municipios. Ahora fue el turno del Nico Castillo en Renca y de Enzo Rocco, que recibió también la condición de hijo ilustre allá en el norte chico, en Ovalle. Nicolás Ignacio Castillo Mori. Fue recibido como un héroe ovacionado por los vecinos de Renca, su lugar de origen, coronando así un semestre redondo. Volvió a Chile para ser campeón con la UC y lo logró. Fue el goleador del Clausura. Su rendimiento le valió un lugar en la nómina de Pizzi para la Copa Centenario y fue protagonista en la definición por el título. Méritos más que suficientes para que este martes fuese nombrado hijo ilustre y recibiera las llaves de la comuna. Anótese, comuníquese y archívese. Firma doctora Vicky Barahona Kunzman, alcaldesa de Renca. Su orgullosa familia lo acompañó en la ceremonia. Su rostro proyectaba emoción por el reconocimiento, quizás por el recuerdo de sus comienzos en las calles de la Huamachuco 1, la villa en que creció, o por sus primeros pasos en el fútbol defendiendo la camiseta del Lourdes en las canchas de Las Palmeras. Y nada, es un orgullo para mí ser renquino, estar aquí en la comuna siempre. Tengo a mi amigo, a mi familia y... Entre lágrimas agradeció el homenaje, ese que está reservado para quienes se destacan como embajadores de la comuna y que así explicó la alcaldesa Vicky Barahona. Y él indudablemente se transformó en un referente importante para los jóvenes, viene de una población de muy escasos recursos como la Huamachuco 1 y eso es lo que nosotros queremos, que los jóvenes sepan que se puede, cuando uno quiere, puede. El Nico aún disfruta con el título logrado en Estados Unidos, pero no tiene claro su futuro. Eso sí, asegura que es muy difícil que continúe en la Católica. Debe presentarse la próxima semana en Bélgica e incluso ya se imagina algunos posibles destinos.
La verdad tengo que volver al 15, no sé nada de mi futuro, pero está muy difícil que me quede acá por lo que pude conversar con el Club Bruja y al momento no, me gusta mucho la italiana, lo he dicho siempre y España nunca ha jugado, así que me encantaría también jugar ahí. Otro campeón del centenario que fue reconocido por su comuna fue Enzo Rocco. El reciente fichaje del Cruz Azul fue homenajeado en Ovalle por el alcalde Claudio Rentería. El defensor recibió un galvano y donó una de las camisetas que utilizó en el torneo. Yo creo que es un mérito muy importante a él, a su familia, el esfuerzo y el trabajo que hicieron siempre, a su tata que lo orientó por la senda del bien. Y yo siempre donde voy, obviamente, orgulloso de representar este nombre. Son las repercusiones a una semana del título 1, que sigue acumulando reconocimientos para los protagonistas que levantaron la copa. A propósito de la selección chilena, por segunda vez nuestro equipo nacional ha sido responsable de la baja, de la caída de un entrenador de la selección albiceleste de Argentina. Durante la era Bielsa, después del triunfo de Chile por 1-0 aquí en Santiago, cayó Basile. Ahora, después de la final de la Copa América Centenario, cae Gerardo el Tata Martino. Una crisis profunda. A 30 días del comienzo de los Juegos Olímpicos no hay selección para ir a Río. Nadie sabe nada allá en Buenos Aires. El triunfo de Chile, el título que le dio la Roja al bicampeonato, generó una reacción en cadena que profundizó la grave crisis que vive el fútbol argentino. Ya está, se terminó para mí la selección, son 4 finales, no es para mí. Acá tenés un par de pibes que las finales con la selección le cuestan más que a mí, que la pago en 18.000 cuotas. ¡Se ríen los chilenos del otro lado de la cordillera! La renuncia del capitán y otras estrellas, las críticas de la prensa, una federación ingobernable y en el medio las dudas del técnico Gerardo Martino, quien pese a todo se mantenía al mando de la albiceleste. Y lo único que hay que hacer es seguir adelante. El Tata, hombre tranquilo, busca siempre refugio en su natal Rosario, descansó tras el fiasco en Barcelona y ahora también tras perder la final con Chile en la Copa Centenario. Hasta allí llegó la prensa argentina para interrumpir su silencio. Es un pelotudo, por eso no sos un pelotudo, ¿esto qué noticia es? No soy mala onda, a mí me decís mala onda, mocoso de mierda, que no sabés ni quién soy. Sos un pelotudo. La catarsis de Martino fue la explosión de un técnico al que la AFA le adeuda 7 meses de sueldos y que fue criticado por los medios pese a sumar apenas 3 derrotas en 29 duelos. Aunque era esperable, su renuncia activó una bomba en Argentina. Renunció Martino, chicos, renunció. Simple y contundente, la información que tenemos es que renunció el Tata Martino. Te vas triste, o impotente, o con ganas de haber logrado una de las 2 Copa América. El adiós del Tata es la victoria definitiva del caos en el fútbol argentino. La continuidad que representaba Martino se esfumó ante la falta de liderazgo de la AFA y el poco respaldo a su trabajo que se vio reflejado en la conformación de la lista de jugadores para Río 2016. Argentina podría quedarse sin selección olímpica debido a que varias estrellas no fueron cedidas por sus clubes. ¿Pero qué tanto? De los 23 que citó Martino, estoy tachando los que no van. Mirá, Batalla de River ya que no va. Salazar parece que no va. Musacchio está en duda. Maidana no va. Los juegos son dentro de 30 días y todavía no tenemos 10 jugadores. Y realmente lo más difícil es no tenemos con quién hablar. No es casualidad, es causalidad, señores, que aquí no haya un presidente de la AFA, que no haya un comité ejecutivo serio, que no se sepa quiénes son los representantes institucionales de esta casa. Lo de la AFA es un ejemplo de abandono, de desidio, de mala gestión. Felizmente un proceso que se termina. Suenan Bauzá, Pochettino, Gallardo y Sampaoli, quien pese a ser presentado este lunes en Sevilla es candidato. La discusión en los medios trasandinos será larga y acalorada. Se ventilarán candidatos, se lanzarán propuestas para revivir y mientras en sus narices se quedan sin el mejor jugador del mundo, sin DT y sin estrellas. Y es que el fútbol argentino se desploma lentamente desde sus cimientos. ¿Puede ser Jorge Sampaoli el próximo entrenador de la selección argentina? Recién ha firmado el contrato en Sevilla. Allí existe enorme expectativa respecto a lo que puede hacer
el técnico que llevó a Chile a ganar por primera vez la Copa América. Presentación de su nuevo técnico argentino, Jorge Sampaoli. Sampaoli arribó a Sevilla con todas sus costumbres, con la idea de convencer a una hinchada y por supuesto el discurso comenzó por una palabra conocida. El amateurismo. Claro, no podía faltar ese concepto que desde la U se hizo famoso en Chile. Amateurismo. Pero además hubo otras palabras recordadas. Nosotros necesitamos jugadores comprometidos con esta institución, con la camiseta. Algo que también es conocido en Chile. Respetar mucho el escudo, la camiseta. De Casilda a Sevilla con un discurso conocido, con conceptos escuchados por este lado del mundo. La humildad, el hambre, está por encima lo colectivo sobre lo individual. Se reveló la adversidad con mucha intensidad. Muchos pases en campo contrario. El hambre, la agresividad, la confiabilidad colectiva que hunda al rival contra su arco. La presión constante. Algunos de los dichos de Sampaoli que quedaron en la retina de los chilenos. Ahora en Sevilla de a poco inserta estos conceptos. Contagiar mucha rebeldía, transmitir una idea. Una persona extremadamente apasionada por el ataque. Pensar mucho más en el arco de enfrente que en el propio. Sampaoli trata de convencer a primera vista en su discurso. Ilusión y amateurismo titulan en Sevilla. Un nuevo estilo al ataque, dice otro medio andaluz. Sampaoli engatusa al sevillismo, añade otro. Algunos periodistas dudan del casildense. Juan Aurich, Sport Boys, Coronel Bolognesi, Sporting de Cristal, O'Higgins, Emelec y Universidad de Chile. Como mínimo genera dudas. Algunos no se convencen con Sampaoli, incluso hay medios que se ríen del tatuaje del ex técnico de La Roja que tiene un error ortográfico, que en todo caso al argentino poco le importa. Tratar de hacer de este equipo un equipo que traslade y transmita desde adentro a los aficionados algo muy importante del juego. En la NFP miran de reojo todo lo que pasa con Sampaoli porque se espera que se cumpla con lo pactado, que era el pago de $1 millón al momento del primer contrato luego de su paso por La Roja. Él mismo ha planteado, y yo no dudo que lo haga porque yo entiendo que es un hombre de palabra, que él va a cumplir con el compromiso que adoptó cuando su relación laboral terminó con la Federación Chilena. Mientras la NFP espera ese dinero, Sampaoli en otro lado, en otro contexto, intenta convencer en Sevilla que lo que ha ganado no fue gratuito, que importa que se fue de Chile con polémicas y discusiones. Ahora en Argentina incluso ya le tienen un documental. A los apasionados hay que tomárselos en serio. Le pega el zurdo, ¡gol! Jorge Sampaoli le pegó hacia el arco. ¡Gol! Yo creo que soy un jugador talentoso en lo que sé. Este es Jorge Sampaoli, un tipo que genera amor y odio, que llegó a Sevilla prometiendo juego ofensivo, pero que hasta ahora solo produce dudas. Y uno de los discípulos predilectos de Sampaoli en la selección está de vacaciones en Miami y ha subido imágenes a Instagram. Se trata de Alexis Sánchez, quien se recupera de la lesión al tobillo y lo está pasando muy bien. Todas estas fotos forman de un video con música de fondo armado por Alexis, que se pasea por la ciudad de Florida, en los Estados Unidos, en ese modesto auto. Bueno, lo está pasando bomba y es muy probable que en los próximos días llegue a nuestro país de visita para continuar con sus vacaciones Alexis. Hay una historia que es para la Scotland Yard en Wimbledon, en el corazón de Londres. El robo de las toallas. Fíjense ustedes que la organización del campeonato de tenis, el más clásico del mundo, dice que ha perdido cerca de $200.000 por las toallas robadas. El número uno, Djokovic, ha dicho que él tiene la costumbre de llevarse las toallas. Asumió Mourinho, los islandeses enloquecidos por el fútbol. A ver, veamos lo que pasa en el mundo. Polémica en Wimbledon, pero no tiene que ver ni con lluvia ni con asuntos deportivos. Son las toallas oficiales el gran dolor de cabeza de la organización del torneo y, al parecer, el implemento favorito de los tenistas.
Wimbledon ya perdió $170.000 porque los protagonistas se quedan con las toallas, ya sea para regalarlas o coleccionarlas. De hecho, hasta Djokovic reconoció que llega con el bolso semi vacío para poder llevarse más. I try to sneak in an extra towel here and there during the match, using the excuse that it's too warm and I'm sweating, but actually I just put an extra towel in the bag. Seguimos en Inglaterra, pero nos vamos a Manchester. Allí fue presentado José Mourinho como nuevo técnico del United, club donde firmó contrato por 3 años. Fiel a su estilo, Mou llegó disparando. There are some managers that the last time they won a title was 10 years ago. Some of them, the last time they won a title was never. The last time I won a title was 1 year ago. Increíble saludo vikingo para recibir a sus héroes. Así fue la multitudinaria bienvenida para el equipo revelación de la Eurocopa 2016. La selección de Islandia fue ovacionada por miles de fanáticos tras conseguir por primera vez en la historia estar en un torneo continental y ni más ni menos llegar hasta cuartos de final. El país entero estaba en esa manifestación recibiendo a los astros islandeses. Son 330.000 habitantes apenas. Y el tema de Deportes Valdivia y su incorporación al fútbol profesional en la primera B vive momentos de incertidumbre. El fallo de la Corte de Apelaciones dice que Valdivia no debe pagar los 1.300 millones de pesos, mientras que la NFP dice que de este fallo van a apelar a la Corte Suprema. Mientras tanto, Valdivia no figura en la programación del fútbol. Ha hablado la NFP a través del dirigente Muñoz, está enredado el panorama, se ha suspendido el encuentro entre Valdivia y la U de Concepción por la primera fecha de la Copa Chile. Veremos qué ocurre con el incierto futuro de un club que ganó un derecho en la cancha y que puede ser vulnerado por una ilegítima determinación reglamentaria tomada en la anterior administración en la ANFP. Veamos cómo está el panorama. Escuchemos. Como en nuestra norma vamos a hacer uso de todas las instancias judiciales porque aunque la sentencia entendemos que tiene fundamentos que son favorables a nuestra posición, hay una parte que no es favorable y por lo tanto, haciendo uso de nuestro derecho, vamos a recurrir ante la Corte Suprema confiando en que nuestros argumentos van a ser considerados y por lo tanto se determine que, como ha obrado, la corporación es correcto y ha pegado derecho. Mantenemos la bondad de nuestros argumentos, pensamos que estos argumentos deberán ser revertidos y ser acogidos por la Corte Suprema. Y si esto no sucede así, veremos en su momento el mérito de la resolución de la Corte Suprema. La pelea continúa. Y ahora hablaremos de una figura internacional del básquetbol de la NBA, el torneo más importante del baloncesto en el mundo. Enes Kanter es un jugador turco que jugó los 82 partidos de la liga recientes, figura de los Oklahoma, que fueron finalistas en el oeste norteamericano. Él anda en nuestro país promoviendo el baloncesto. Es una iniciativa fantástica. La NBA quiere seguir creciendo como producto, pretende difundir cada vez más lo que ocurre con este deporte en los 5 continentes. Él es Enes Kanter, turco, jugador de la liga de básquetbol más importante del mundo, la NBA, donde milita en los Oklahoma City Thunder, un pívot de 2 metros y 11 centímetros que solo en la pasada temporada regular jugó 82 partidos, anotando 1.038 puntos y capturando 664 rebotes. Un basquetbolista de élite que está de paso por Chile.
número 11 de los Thunder llegó hasta el colegio Mustafa Kemal Atatürk de Los Prados para brindar una clínica deportiva a los niños de la comuna. Estamos en una gira de 14 países hasta llegar acá. Antes igual sabía un poco de Chile, pero esta es la primera vez aquí. Poco sabía, pero lo fundamental. Canter estuvo con la camiseta de la Roja durante toda la actividad y sabe que llegó al país campeón de América. Chile es un equipo tan grande que hizo renunciar hasta a Messi. De regreso tras la clínica, el turco de 24 años se topó con este escenario. Carabineros reprimiendo la marcha de estudiantes en la Alameda. Una imagen inusual para Canter, quien en Oklahoma es compañero de figuras como Russell Westbrook. Y también de Kevin Durant. Aunque la mayor figura de los Thunder este lunes dio un golpe al mercado al marcharse a los Golden State Warriors de Stephen Curry. Fue una noticia triste para nosotros porque teníamos el objetivo de ganar el campeonato junto a Kevin Durant. No solo nos sorprende a nosotros, sino que a todo el mundo. Sorpresiva como la presencia de una estrella de la NBA en Chile, pero también fugaz ya que este miércoles emprende rumbo a México para luego regresar finalmente a Estados Unidos. La selección norteamericana de baloncesto basada en la NBA va a estar en los Juegos Olímpicos de Río que comienzan el 5 de agosto. Le quiero contar a ustedes, Mónica, Matías, que nosotros vamos a estar transmitiendo desde el 4 de agosto porque el fútbol comienza antes. El 5 es la ceremonia inaugural, pero el jueves 4 transmitimos partidos del fútbol olímpico. No sabemos si con Argentina o sin Argentina. Bien, Pedro, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, Leña vive su último invierno en la región metropolitana porque a partir del 2017, según el nuevo plan de descontaminación, los santiaguinos no podrán usar estufas a leña para calefaccionar sus casas. Los fabricantes aseguran que darán la pelea, mientras los vendedores de leña ya piensan en cambiar de rubro. ¿Dónde pone la maquinita para la humedad? Juan Díaz hace 35 años que vende leña en Peñalolén, pero seguramente este será el último año. Una vez que entre en vigencia el nuevo plan de descontaminación de la capital, donde la leña quedará excluida de la provincia de Santiago, sumadas las comunas de San Bernardo y Puente Alto. A partir del próximo año se prohíbe el uso de la leña en el área urbana de la región metropolitana, porque lo que pasa en la región metropolitana es que no más del 5% de las viviendas se calefaccionan a leña. Según el Ministerio del Medio Ambiente, el 7% de los santiaguinos utilizan la leña como calefacción de manera legal, lo que genera el 30% del material contaminante particulado fino de la cuenca de Santiago. Que 150.000 familias contribuyan cerca de el 30% de la contaminación de la ciudad durante el año y casi el 50% durante el invierno, da cuenta parte de la desigualdad. Unos pocos contaminan mucho. Pero para quienes venden y subsisten de este producto, las cosas tienen otra tonalidad y otros responsables. Sí, porque toda la vida yo trabajando en leña, y la leña siempre se ha usado, toda la vida se ha usado la leña. Ahí no se repente la gente echa leña verde, leña mojada, echan tabla con pintura, barniz, toda esa cuestión. Eso contamina. Hoy reparten Chicureo, Pirque, Vitacura, Locurro y El Arrayán. Vende cerca de 5.000 metros al año y sabe que el 2017 ya no lo podrá hacer. Van a cortar las manos, no vamos a quedar sin trabajo. Pero, ¿es parte de la solución eliminar las estufas a leña en Santiago? ¿Serán otros los factores a considerar? Lo que ocurre es que es difícil que se cumpla porque eso requiere mucha fiscalización. Parece mucho más efectiva una medida que mejore el estándar térmico de las viviendas. Es muy difícil prohibir de que las personas usen leña cuando es el combustible más barato. Sin embargo, los fabricantes de las estufas a leña tienen otra opinión. Las empresas Bosca y Amestic controlan gran parte del mercado. Esta última fabrica cerca del 65% de las estufas que se venden en Chile.
no cuadra absolutamente para nada esos estudios versus la realidad que nosotros vivimos hoy día aquí en Santiago, que prácticamente no se vende estufa a leña acá en Santiago. Tenemos que pelear esta política retrógrada que está tomando la autoridad. Todo contamina, no hay nada que no contamine. Estas estufas cumplen con las normas más exigentes del mundo y con la norma nacional. En la leñería de Juan Díaz se cortan los últimos metros. Seguramente será la última temporada. Hoy, por ejemplo, en el retail prácticamente no se venden estufas a leña. Su material particulado pasará a ser parte de la historia para tratar de darle un respiro a Santiago cuando entre en vigencia el nuevo plan de descontaminación de la capital a partir del próximo año. Después de casi 10 años y luego de agotar las instancias judiciales en Chile, los exalumnos de la UTEM, estafados al estudiar la carrera de perito criminalístico, ¿lo recuerda? ¿Cómo no? Bueno, demandarán al Estado de Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como una prueba fehaciente de lo ofertado, y hasta Washington viajarán estos folletos. Estarán frente a los 7 miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que antes de fin de año decidirán la admisibilidad del último intento judicial por resarcir a los alumnos de la UTEM. La Corte Interamericana lo que va a ver aquí es si existe una violación a los derechos humanos. Yo creo sinceramente que existe porque el derecho a la vida ya en este siglo, en este año, ya no se trata solo que el Estado no te mate. O sea, eso ya es un estándar mínimo que ningún Estado puede pasar a llevar, sino que tiene que ver más con la dignidad de la vida. O sea, la vida ya no es solo estar vivo, sino que tener condiciones mínimas para que esta vida el Estado te las garantice. Y dentro de esas condiciones mínimas está el que se ha llamado el proyecto de vida. El proyecto de vida es lo que tú piensas y quieres hacer durante tu vida y la desarrollas y que el Estado tiene que garantizar. Y uno de los principales proyectos de vida, si no el único, es la educación y tu futuro laboral. A estudiar perito criminalístico en la UTEM ingresaron más de 5.000 jóvenes que a partir del 2003 vieron en esta carrera una oportunidad justo cuando nuestro país iniciaba la reforma al sistema procesal. Santiago terminó la carrera en 5 años, pero cuando se enteró de la estafa cayó en una depresión que hoy lo tiene pensionado. Y desde ese día yo decidí no salir de 3 años, en 3 años a la calle ya. Y tuve que empezar a medicarme y ahí empecé con problemas. Una depresión de partida, así como muchos compañeros de UTEM que se mataron. En el tríptico salía de que íbamos a tener campo laboral en Carabineros, Gendarmería, Policía de Investigaciones de Chile, en el Ministerio Público, Fiscalía como la Defensoría. Santiago es uno de los 290 estudiantes que ya están inscritos para ir a la Comisión Interamericana. La justicia chilena ya falló en contra de los estudiantes que habían demandado acusando publicidad engañosa. La UTEM salió victoriosa y luego de casi 10 años de litigio, ahora intenta dar vuelta a la página. Nosotros en ningún momento tuvimos como institución una publicidad engañosa. Y eso es lo que se nos ha planteado a través de un juicio. Evidentemente se nos estigmatizó como institución. Y hemos logrado, nosotros recibimos esta institución, digo nosotros por el equipo que me acompaña, recibimos esta institución no acreditada y en base a un esfuerzo permanente de autoevaluación dentro de la universidad, estamos acreditados. Ahora será el Estado el que en tribunales internacionales enfrente esta demanda de los estudiantes. Por último, por un reconocimiento de algo de que no fue culpa de nosotros haber querido estudiar esto. La universidad era estatal y por tanto el Estado es el responsable. Y además el Ministerio de Educación autorizó a estos cursos para que existieran y les daba la validez legal. Por tanto, no solo ejercía, sino que además lo autorizaba por el otro medio, sabiendo que no iban a poder ejercer nunca como perito. La demanda será interpuesta en Estados Unidos el próximo 10 de julio. Será la última esperanza para aquellos estudiantes que aún viven endeudados y jamás pudieron recuperarse de este azaroso golpe universitario.
Y atención, porque esta es una gran oportunidad. La Embajada de Australia en Chile anunció la apertura del proceso Work and Holiday, mediante el cual chilenos de entre 18 y 30 años podrán postular a 1.500 becas para trabajar en ese país. Las visas de trabajo y vacaciones tienen una duración de hasta 12 meses. Si está interesado, yo quedo fuera porque tengo menos de 18. Lo invitamos a visitar 24horas.cl, donde encontrará todos los detalles para postular. Mónica, tú con los 20 estás Estoy en el pic. perfecto, estoy en mi momento para irme a Australia a estudiar y trabajar. ¿Qué les parece? Lo que sí estamos muy listos, quedan pocos meses para su lanzamiento, pero los portales especializados se han adelantado ya con algunas de las características que tendrá el nuevo iPhone 7. Cambios en la capacidad de almacenamiento, doble cámara, está entre las mejoras que se esperan. Si quieres saber más, que lo invitamos a visitar 24horas.cl. Ahí está, increíble estos productos que generan esta ansiedad y empiezan a filtrar, pues no es que se les filtran todas las empresas, filtran imágenes, como que se les perdió no sé dónde un piloto, una posibilidad, y genera esta ansiedad. Después los tipos hacen cola para comprar teléfonos y computadores. Son muy hábiles desde el punto de vista del marketing. Incluso nosotros lo damos como noticia, imagínense. Pero claro, es un producto que todo el mundo ansía, los nuevos teléfonos que salen. Y así como todos quieren ver Moisés. El nuevo teléfono, todos queremos irnos rápido a la casa para ver Moisés, que está excelente. Así que nos despedimos, gracias por acompañarnos y informarse con nosotros. Muy buenas noches, gracias por venir.